Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en el Heraldo Televisión. A nombre de mi compañero Maximiliano Espejel, titular de este espacio, le doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate político para hablar de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy hablamos de dos asuntos que han causado mucha polémica y a los que actualmente se enfrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador y el país en su conjunto. Le hablo de la política migratoria a raíz de los acuerdos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur y con los conflictos con elementos de la Policía Federal ante su negativa de incorporarse a este nuevo cuerpo de seguridad pública. Los invito a que se queden con nosotros para analizar en la siguiente hora estos temas. Soy Salvador García Soto, le doy la bienvenida a la mesa de análisis político. Vamos a platicar en un momento más con especialistas en este tema. Aquí le presento esto. Estamos a 5 días para que se cumpla el plazo del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, dado a conocer el pasado 10 de junio. Se busca mostrar que funciona, tiene que disminuir, porque si vuelve a aumentar, a ver, el mes de abril fueron 110,000, si no mal recuerdo, y el mes de mayo fueron 140,000 o algo así. Entonces el número ha ido creciendo muchísimo, con lo cual se vuelve un tema mayor en Estados Unidos. Sin embargo, el flujo migratorio no se ha detenido al 100%. Este jueves, el Heraldo de México publica datos dados a conocer por el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería mexicana, Maximiliano Reyes, quien reconoce que las medidas tomadas por México no logran frenar el flujo de migrantes provenientes de Centroamérica y otros países. Textualmente dice: está claro que ni los muros físicos, ni los muros arancelarios, ni los muros tecnológicos han reducido el fenómeno migratorio, y de ahí los números que tenemos en estos momentos. El funcionario informó que en mayo pasado cruzaron por México 144,000 migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y que en junio se redujo a 100,000 personas. Sin embargo, es una cifra todavía muy alta. Consideraba que esto nos puede llevar a una crisis humanitaria. La internación ilegal de centroamericanos continúa por puntos ciegos que ni la recién creada Guardia Nacional ha logrado detener. Esta guardia, conformada por soldados, marinos, migración y principalmente por elementos de la casi extinta Policía Federal, tratan de llevar a cabo su misión suscrita en el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos. Sin embargo, hay otros factores que han influido, como los que han surgido al interior de la Policía Federal, que por cuestiones laborales muchos elementos no se han integrado a la Guardia Nacional u otras dependencias. Las llamadas policías federales en México tienen más de 88 años de existencia y son las que cuidan carreteras, aeropuertos, fronteras y zonas federales. Con su desaparición se supone que la Guardia Nacional tomará estas actividades. Sin embargo, vemos por ejemplo en el aeropuerto y otros sitios federales estratégicos seguir funcionando a la Policía Federal. La pregunta aquí es ¿hasta cuándo desaparecerá en su totalidad la Policía Federal y cuándo tomará el control al 100% la Guardia Nacional? Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Bueno, para platicar de este tema, que es sin duda el tema de México en las últimas semanas, hemos estado hablando recurrentemente de esto, y es que tenemos un serio problema en nuestro país con el fenómeno migratorio que pues se trata de contener, pero ya lo dicen las propias autoridades, no ha sido posible ni siquiera con el endurecimiento de la política migratoria del gobierno federal a raíz de los acuerdos que aceptamos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero para platicar este tema y para ayudarnos a entender y analizar este fenómeno, nos acompañan esta noche en el estudio, los presento de izquierda a derecha, Luis Rodolfo Oropeza, él es consultor y columnista del Heraldo de México. Bienvenido. Salvador, muchas gracias. Luis Rodolfo, buenas noches. Muy gracias por estar aquí con nosotros. Eunice Rendón también nos acompaña, doctora en Sociología Política, también experta en temas de migración y hasta este lunes secretaria ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bienvenida, Eunice, un gusto tenerte aquí. Buenas noches. También nos acompaña el diputado federal del Partido de Acción Nacional, Jorge Luis Preciado. Bienvenido, diputado. Hola, Salvador. Un gusto tenerlos aquí a los tres. ¿Por dónde empezamos? Esta declaración del subsecretario Maximiliano Reyes, subsecretario de la Cancillería. Ahora sabemos que llevan más la política migratoria en la Cancillería que en la Secretaría de Gobernación, como debiera ser por ley. Vaya, preocupa porque reconoce que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, no se ha logrado contener del todo este fenómeno y habla de un riesgo de crisis humanitaria. Eunice.
Mira, creo que antes que nada hay que contextualizar en el sentido de lo que ha cambiado en el fenómeno migratorio, especialmente en este año, y creo que sí es un reto con el que se encontró el nuevo gobierno que quizá no teníamos anteriormente, que es esta nueva forma de migrar en caravana, porque sí presupone retos distintos al goteo. A la migración tradicional. A la migración tradicional o en goteo. Entonces creo que parte de lo que el subsecretario se refiere, pues tiene que ver con esto, y por supuesto, porque hasta ahora también se tiene calculado que alrededor de 500,000 de los migrantes que han transitado hacia nuestro país no han pasado por las estaciones migratorias. Entonces, eso hace que tampoco tengas claridad sobre quiénes son estas personas que están transitando en tu territorio, y eso es en beneficio, obviamente, del país, pero también del migrante, porque luego vemos los casos de migrantes desaparecidos, violentados, etcétera, y no sabemos ni quiénes son. Entonces, creo que ese tema está relacionado con con la forma de migrar ahora en estas caravanas, y segundo, también con este pase fuera de las estaciones migratorias. Ahora, este fenómeno, ¿dónde está el origen? Porque hay quienes dicen, no, es que es culpa del gobierno, porque el gobierno de López Obrador llegó diciendo brazos abiertos a la migración, que vengan todos. Otros dicen, no, este es un tema de una inestabilidad en Centroamérica que detonó estas migraciones masivas. ¿Dónde está el origen de esto? Eunice, tú has seguido de cerca el fenómeno migratorio. Mira, yo creo que es una combinación de distintos factores. O sea, sí quiero subrayar otra vez lo de las caravanas, porque antes veíamos una caravana al año, ahora vimos una tras otra, tras otra. Entonces, eso sí es una cosa que, por eso es un fenómeno pues nuevo, pues, claro, en ese sentido. Entonces, yo sería la primera causa que pondrías. Sin duda, a lo mejor algunos de los discursos también permearon en que más gente se animara a venir. También hay gente que anima a otros a que vengan, en fin. Y creo que la causa principal también la necesidad y las condiciones en las que muchas personas están en estos países. Por eso creo que en ese sentido tiene sentido lo de la política de desarrollo económico, social, etcétera, en estos países y en la zona fronteriza, pero para que eso suceda, pues tiene que también pasar ciertos procesos, que es lo que tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo llegamos a este punto? Estoy viendo aquí un libro que hizo Jorge Luis Preciado, hoy diputado federal, antes senador de la República, sobre la migración en México, una ruta histórica. ¿Es vigente todavía lo que decía usted aquí o estamos ya ante un fenómeno nuevo, como decía Eunice? Yo creo que no es un fenómeno nuevo, sino es un fenómeno que ahora se conoce. Tenemos tanta comunicación a través de las redes sociales, a través de la televisión, que cuando se dan las caravanas o las migraciones masivas, pues todo el mundo nos enteramos. Pero hay que recordar que el país recibió nada más en el golpe de Estado en Chile 5,000 chilenos, 6,000 argentinos en el golpe de Estado en Argentina, 2,000 uruguayos. Pero eran migraciones controladas, ¿no? Eran migraciones controladas. Las que no eran controladas era Guatemala, por ejemplo, con casi 200,000 guatemaltecos, El Salvador con casi 100,000 salvadoreños que pasaron a México. Entonces sí eran masivas. El detalle es que eran en los 70s, en los 80s, donde no había internet y pues poca gente se enteraba, por un lado. Ahora, sí hay que descubrir quién detonó el tema de las caravanas, porque eso no se organiza solo, ¿verdad? Y esto tiene que ver un poco con la reelección de Trump en los Estados Unidos, ¿no? O sea, hay alguien que está moviendo el pandero para que esto suceda. Pero yo sí creo que un error, y lo digo como tal, del actual gobierno fue no poner orden desde el principio, sino abrir los brazos y tratar de decir, bueno, aquí son bienvenidos todos los centroamericanos, aquí van a tener trabajo, aquí se les va a dar de comer, y obviamente, pues si mandas ese mensaje y todo el mundo está deseoso de ir a los Estados Unidos, pasando por México, y te va a tratar México como un país amable, pues obviamente detonas un fenómeno que no habíamos visto por lo menos en los últimos 30 años. Ahora, ante la presión de los migrantes que llegan a la frontera, que se calculaba ya más o menos en 380,000, pues la administración norteamericana tuvo que tomar una decisión y obviamente tuvieron que lograr la teoría del chantaje, en la cual amenazan a México para que se convierta en un tercer país seguro, y por supuesto las medidas de los posibles aranceles que le iban a poner a México, pues obliga a echarse para atrás al gobierno actual y tener que poner medidas más duras contra los centroamericanos. Entonces realmente yo creo que el gobierno va a tener que corregir su propio error, pero ahora presionado por el gobierno de los Estados Unidos y malamente aceptado, ¿no? Porque sí creo que los Estados Unidos tiene en México un aliado muy importante, sobre todo en materia de seguridad nacional. Si quieres, ahorita yo le puedo abundar en qué temas somos esencialmente importantes para ellos y no se ha puesto sobre la mesa. Ahora vamos a esos temas. Por lo pronto le pregunto a Rodolfo Oropeza, tu punto de vista sobre la génesis de esto. ¿Dónde empezamos antes de llegar a dónde nos encontramos hoy?
Desde luego que el fenómeno de la migración tiene más de 30 años sucediendo, tal como señalaba Eunice. Antes de hablar de caravanas, que es lo más notorio, pues teníamos fenómenos, la bestia, refugios. Es más, también sale que parte de la política pública, si le podemos llamar así, que está tratando de implementar López Obrador, pues es dar dinero a estas organizaciones que están en la frontera para provocar que exista una permanencia. Lo que es nuevo son dos cosas, Salvador. La primera es que tenemos información a cuentagotas, a diferencia de los flujos migratorios masivos. No se sabe bien la Cancillería que está haciendo, la Secretaría de Gobernación, cómo está actuando en torno a esta política. No hemos escuchado en ningún momento a Encinas pronunciarse sobre esta situación. El Instituto de Migración, el propio titular, es uno de los que ya abandonaron. No sabemos tampoco por qué. Entonces hay toda una nebulosa que no habíamos vivido antes. Punto número 2, también tenemos una asignación de recursos, prácticamente 3,000 millones de pesos, de una cancelación de los recursos del Plan PAN Pueblo de Panamá, que se van directo a asignación de estos programas. ¿Cómo se van a dar? No sabemos. ¿Y cuál es el criterio en el mediano plazo para poder contener tan poco? Entonces, creo que lo que está marcando ahorita la pauta y lo preocupante es que, como en todas las decisiones que se han tomado para generar la cuarta transformación, vemos efectos de inmediatez. Vemos más querer generar relumbrón a hacer políticas de largo plazo que sí permitan entender las cosas. ¿Dónde viene el génesis? Creo que también en el apretón que le metió Estados Unidos a México en torno al Tratado de Libre Comercio. Sí se despliega Guardia Nacional hacia las fronteras, sí se decide apoyar a El Salvador con 30 millones de dólares, sí se decide que vamos a tener también contención y apoyo a albergues. No responde a un tema de querer acabar con la migración o de disminuirla, responde a querer mantener los aranceles abajo para que México no se vea afectado. Pero tal como señalabas hace unos momentos, creo que lo que podemos derivar, y es lo preocupante, es en una crisis humanitaria fuerte. Y eso es lo que advierte en esta declaración el subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, una declaración que preocupa, dicha pues por un funcionario de la Cancillería, que ahora son los responsables de implementar estos acuerdos con Estados Unidos. Veamos lo que dijo Maximiliano Reyes. Son públicos. En mayo llegaron y cruzaron de alguna manera la frontera norte 140,000 personas, 144,000. En junio ese número se redujo a 100,000. Números que siguen siendo sumamente altos. Nosotros, como lo estamos viendo, es como asumir la responsabilidad de salvaguardar la vida y la integridad física de ese gran número de personas que atraviesan por nuestro territorio. De otra suerte, por las diversas causas por las que el fenómeno migratorio se ha incrementado en los últimos meses, pues estaríamos en un riesgo latente de una crisis. De una crisis humanitaria, termina diciendo el subsecretario. A ver, dice dos cosas. Una, no ha logrado disminuir del todo la cifra de migrantes que cruzan la frontera con Estados Unidos, que esa era la primera condición que nos puso Donald Trump, ¿no? Quiero que me frenes a los migrantes en tu territorio, quiero que no me los dejes pasar. Y vaya, estamos a 3 o 4 días de la evaluación que van a hacer de estas políticas, y el propio subsecretario reconoce que no han logrado bajar del todo estos números. Y la otra delicada, Eunice, el riesgo de una crisis humanitaria. ¿México puede garantizar el bienestar de tantos migrantes que se están quedando en territorio mexicano y más que se van a quedar? Mira, primero que nada creo que en el tema de Trump, obviamente, y ya se contextualizaba aquí, las elecciones allá importan. Esto no está disasociado de eso, ¿no? Y algo importante en ese sentido también, bueno, nos decía esto el subsecretario, pero vimos incluso tweets de Trump felicitándonos, ¿no? Sí, por el trabajo que estamos haciendo. Y creo que algo importante también en ese sentido es, como dices, la presión migratoria que se va a quedar, incluso con este tema de que si eso no es tercer país seguro, no importa cómo lo llamemos, lo que sí va a generar es una presión en nuestra frontera norte, porque ¿qué tenemos? Hoy tenemos a los que quieren llegar a Estados Unidos, pero bueno, en esta barrera que hay más fuerte, bueno, se van a quedar varados también en
en México en el intento de ingresar, aquellos que nos están deportando, porque recuerda que hace un par de años había un avión de Estados Unidos a México que aterrizaba en la ciudad 2 veces a la semana con varios deportados. Todo eso ya tiene más de un año que no pasa y toda esa presión está llegando por los puntos fronterizos de nuevo. Entonces, también tenemos esa presión. Y ahora, a los que quieren una visa, tienen que pedirla primero en México, que es por el país que pasan, y es debido a la normativa que Estados Unidos recientemente... el tema de asilo. Entonces, todo eso, pues sí genera... o sea, tendría que generar nuevas políticas y propuestas porque eso va a ser una presión en términos de seguridad, de sociedad, de todo, ¿no? Y por el otro lado también el tema del refugio, aquí no lo hemos tocado, pero el refugio, México es un país que hace 4 o 5 años teníamos 7,000 solicitudes de refugio. Hoy estamos cerrando, creo que el año pasado en más de 30,000 o por ahí de 30,000 y tan solo en lo que va de este año creo que van 24,000 solicitudes ya de refugio. Entonces hay un aumento importante. Creo que ahí te falta fortalecer los presupuestos de la Comar, por ejemplo, ahí hay un trabajo importante con ACNUR, pero todo esto son políticas de Estado que, como bien dice, se tienen que implementar para que no haya, digamos, alguna problemática también con el país y a la par del desarrollo de otras políticas para los mexicanos también, porque pues es un tema en donde hay que cuidar. Y que ya empiezan a generar también descontento en la población. Y que es muy peligroso. ¿No? Es muy peligroso cuando se sabe, porque se empiezan a generar también sentimientos xenofóbicos. Diputado Preciado, el tema presupuestal, vaya, preocupa porque todo esto que dice UNICE, todas estas necesidades de los migrantes, pues requieren recursos. ¿De dónde van a salir esos recursos y le van a alcanzar al gobierno de López Obrador para atender a tantos migrantes? Mira, ese es un gran problema. Y además genera la molestia que decía UNICE, porque en México estamos viendo que hay ciertos programas prioritarios que no están siendo atendidos. Por ejemplo, la medicina en el IMSS. El empleo. El dinero a las estancias infantiles. Por ejemplo, investigación científica, la cultura. El igualarle el sueldo a la Policía Federal está generando una serie de problemas y en cambio tú estás entregando 30 millones de dólares a El Salvador y ofreces dinero a los centroamericanos que vienen. Entonces, en primer lugar, sí estás generando una polarización. Pero además, también tenemos migración interna que explico aquí en el libro. O sea, más de 250,000 personas se mueven dentro de México cada año o por pobreza o por huir de la violencia en sus estados. Claro, los del sur que van al norte a trabajar. Los del sur que van al norte, por una cuestión de laboral, se van familias completas que se mueven o de Guerrero a Michoacán, o de Michoacán a Colima, o de Oaxaca a Baja California. Entonces esta migración también te llegan en caravanas grandísimas y también el gobierno las ignora totalmente, se hacen cargo algunos gobiernos locales, pero realmente no hay una política pública para atender esta migración interna y también ellos dicen, oye, como yo vengo de Guerrero, o vengo de Oaxaca, o vengo de Colima, me muevo a determinado estado, yo sí no recibo beca, no recibo atención médica, yo duermo en la calle, yo tengo que buscar un trabajo, mientras que los que vienen de Centroamérica, pues les dan toda la facilidad. Entonces yo creo que esto sí va a generar una polarización y no hay el recurso, ¿eh? O sea, no hay el recurso que el propio secretario de Hacienda pues renunció, dice, oye, están con puras ocurrencias, lamentablemente una cosa es que alguien proponga algo y otra cosa es que los números fríos te digan que existe ese dinero para poderlo entregar. Entonces yo creo que sí pudiera llegarse a una crisis humanitaria en caso de que no se tenga una política pública clara y en caso de que México no tome medidas paralelas, porque lo que tendría que hacer México también es pedirle a Guatemala que para que puedan ingresar a México tengan que pedir el asilo en Guatemala primero. Entonces tú vas devolviendo la pelotita hasta donde empieza. Están mandando de arriba, están mandando para acá, que creo que es la parte que no hemos hecho y no la hemos puesto sobre la mesa. O no dejar que te devuelvan a los que no son tuyos también, ¿no? Eso creo que también es importante. Oye, pues eso los mandas allá. Sí, porque con este cambio que hicieron reciente. Es complicado que le digamos que no. Sí, pero con el cambio reciente tiene que ver con eso. Ya no hay aviones para poder regresarlos a sus destinos. Claro. Que esa es la bronca. Veamos lo que pasó con la caravana. No, mira, que aviones sí hay, no los quieren utilizar porque es más barato dejarlos por prefieren acá. venderlos. Dejarlos en la frontera. No, estamos hablando de Estados Unidos. México. Ahora, más allá del debate, porque ya, Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara de Diputados, ha dicho, somos en los hechos de facto un tercer país seguro. La Cancillería dice, no lo somos, porque esto requiere de una aprobación del Senado. Vaya, ¿en qué momento México pues acepta estas condiciones y todo lo que significa sin recibir apoyos internacionales, de los países que nos están mandando a sus migrantes? Ahora, la decisión, ¿cómo la está tomando México y en qué momento? La está tomando con la espada contra la pared. Ese es el problema más fuerte, porque no está siendo una decisión unilateral ni del Poder Legislativo, ni del
Estado mexicano el decir, vamos a entrar en esta nueva dinámica con migrantes para generar tales o cuales efectos. Es una decisión, nuevamente, de prisa para ver si se puede contener, que como ya bien lo señalaste, no está sucediendo, y avanzar en una dinámica que no está avalada por derechos humanos, no está avalada por la ONU, no está avalada por los gobiernos de los estados que están involucrados en el problema. Y en acto subsecuente, más allá de los 5,500 pesos que están prometiendo, nadie está hablando de, bueno, se van a quedar 3 meses. Órale, ¿qué pasa con los servicios de salud? ¿Qué pasa con los servicios de educación? ¿Qué pasa con el empleo temporal? ¿Y quién da el dinero para que eso sea una realidad? ¿Por qué? Porque sí sabemos, y aquí el diputado nos podrá decir con mayor claridad, que el recorte presupuestal a los estados es una realidad. Entonces, no puedes querer sacar 20 cueros de una correa que solamente te van a dar 10. Y la prioridad de los municipios y la prioridad también de los estados va a ser con sus gobernados, la población, no con los migrantes, que ese es el problema. Ahora, tenemos un comentario, ahora que hablaban de estas prácticas que no están necesariamente avaladas ni por organismos internacionales ni por la CNDH, también han sido cuestionadas por el presidente de la Cámara de Diputados, que habla de una militarización del fenómeno de la migración en México y habla incluso también de violaciones a los derechos de los migrantes. Vamos a ver qué dice Porfirio Muñoz Ledo. Nosotros, como por lo menos la presidencia, la mesa directiva, está en contra de toda acción de detención de inmigrantes en territorio mexicano, que se está practicando. Y voy a tener la próxima vez datos duros. Hay además una confusión, porque esto es competencia de la Secretaría de Gobernación. Pero la Secretaría de Gobernación ha cambiado el rostro y todo del Instituto de Migración, donde había un extraordinario especialista, Donato Guillén, de un antiguo compañero de lucha, pero al que se le ha ordenado tener procedimientos carcelarios. Denuncio claramente que el enclave en la Secretaría de Gobernación tiene procedimientos carcelarios ya militarizados, ¿sí? El tema de los migrantes. ¿Qué tanto afecta primero este endurecimiento que dice, que denuncia Porfirio Muñoz Ledo, y lo han denunciado muchas otras voces también, pero también esta confusión institucional? Hoy no sabemos bien a bien quién se está haciendo cargo del problema, porque pues vemos a varias dependencias involucradas, ¿no? Mira, creo que primero que nada hablar de si efectivamente ha habido detenciones, entre casi 150,000, ¿no? De enero a mayo, junio, que son las cifras que va publicando la propia Secretaría de Gobernación. Claro, la mitad de ellos más o menos son deportados y los otros son regresos asistidos, que es una especie también de deportación. Entonces sí ha habido estas detenciones, pero yo creo, repito, o sea, Trump es Trump y va a seguirnos presionando ahorita y siempre, entonces va a amagar, o sea, y eso sí creo, ¿no? Que es complejo para cualquier gobierno, ahí sí es una cosa que no esta depende presión, del color, sí, ahí sí es una cuestión complicada y que creo que a cualquiera pondría pues en problemas este enfoque que tiene Donald Trump, ¿no? Por un lado. Pero por el otro lado sí creo en el tema de las facultades de las secretarías. Yo sí creo que son muchas secretarías las que se tienen que meter porque es una problemática integral. Sí. Claro, coordinados por gobernación, pero sí es necesario que haya políticas integradoras. Y también es muy importante la parte mediática. ¿Qué mensajes vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a hacer una política de integración también de estas poblaciones que se van a ir quedando, que antes transitaban y ahora se quedan en los lugares donde antes transitaban? Todo eso te puede generar muchas problemáticas sociales, de corte social. Un ejemplo que quiero darles es Suchiate. La presidenta municipal de Suchiate empezó a ver que había este conflicto y la verdad es una señora bien aguerrida, se puso a trabajar y entonces puso en el parque, empezó a hacer su albergue porque no tenía dinero, lo empezó a hacer como pudo. Y entonces, teniendo muy limpio estas partes con los propios migrantes, y eso empezó a bajarle también a la población del lugar la mala impresión o el odio, racismo que se pueda generar en torno. Entonces creo que sí hay que tener cierto cuidado, a veces el propio recurso humano en lo local, pero también en la política federal, en las distintas secretarías que tienen que apoyar. Y por último, un tema muy importante que no hemos hablado en esta mesa, pero que me parece el más importante en el tema migratorio, son los menores no acompañados.
dañados. Entonces, porque ahí sí el interés superior del niño tiene que cuidarse más que cualquier otra cosa. Entonces, estamos viendo que además en este año han aumentado, o sea, son más los niños que los adultos que han pasado solos, ¿no? Por este ahí, por del el territorio. 18 al 19 hay 132% de incremento de menores. De menores únicamente viajando de solos. menores viajando solos, complementando lo que se Y eso Y que nos lleva- esos luego son cooptados por el crimen, también hay que decirlo, ¿no? Yo creo que voy a decir algo políticamente incorrecto. Venga. Yo creo que Donald Trump está haciendo bien su chamba a los gringos, ¿verdad? A su mercado. Está levantando la economía norteamericana, se está peleando con China y nos está presionando en el tema migratorio porque se quiere reelegir. Y está ganando adeptos. Y está ganando un montón de adeptos. Hace 3 años, 2 años, nosotros decía que nomás cruzaban asesinos, violadores y ladrones, y hoy felicita a México, y no felicita a los mexicanos, felicita al gobierno de México. ¿Cuál es el problema de fondo? Que el gobierno mexicano no está haciendo su chamba, porque realmente los norteamericanos sí nos necesitan. Si bien es cierto que el porcentaje más importante de exportaciones que hace México es a los Estados Unidos, también es cierto que el porcentaje más importante de todos los países, de todos los estados del sur de Estados Unidos, es hacia México. California, Arizona, Nuevo México, Texas, exportan un porcentaje casi el 50% de sus exportaciones vienen hacia el país. Y esa es la parte que no pusimos en la mesa. Pero hay otra parte mucho más importante, el tema de seguridad nacional. Somos en el ombligo de Estados Unidos, en la panza, hay una cicatriz de 3.209 kilómetros de frontera, por donde nunca ha pasado un arma química, un arma nuclear, un arma biológica. Por la parte sur de México, por la parte norte de México y sur de Estados Unidos, nunca ha pasado un solo terrorista a hacerles daño. Y esa parte se la cuidamos nosotros. Entonces, sí es muy importante que poner en la mesa la relación bilateral y poner todos los temas, el tema de seguridad nacional, el tema de tráfico de armas, el tema de tráfico de drogas, el tema de migración, el tema de la relación bilateral en materia económica. Es decir, el gobierno mexicano fue un día, lo recibieron con una pancarta y le dijeron, de 5,000 migrantes centroamericanos llegamos a 380,000 porque tú abriste la frontera. O lo arreglas o te pongo aranceles. Y se regresaron. Y vinieron a hacer la chamba de Trump en la frontera sur. Y ahí retomo lo que decía Eunice, a cualquier gobierno le hubiera pasado, pregunto, porque también hay críticas a la forma en que el gobierno de López Obrador ha enfrentado el problema y particularmente a las negociaciones que ha hecho el canciller Marcelo Ebrard. Dicen todavía algunos que no nos hemos enterado de todo, bueno, lo dice el propio Donald Trump, que hay acuerdos secretos. ¿Le hubiera pasado también a los priistas, a los panistas antes? Es un tema transversal, sin duda. En la forma de cómo entrarle, eso sí depende totalmente de López Obrador. ¿Por qué? Porque tampoco olvidemos una cosa. López Obrador ha estado duro y dale, obsesionado con decir que la mejor política internacional es la nacional. Sí. Entonces, se vuelve un diálogo de locos, muy esquizofrénico el decir, bueno, sí, pero sí tengo un diálogo totalmente cercano con Estados Unidos en los términos de los Estados Unidos y no se tiene una dinámica ni comparativo de qué están haciendo otras naciones para contener flujos migratorios. Se me ocurre una cosa, Inglaterra tiene problemas serios de migración, de alguna forma los debe de estar resolviendo, Francia tiene severos problemas de migración también, y hay políticas públicas de largo plazo. Entonces, sí, efectivamente, el flujo no disminuye, sea cual sea el gobierno se va a ver afectado. Otra cosa, hay gobiernos de distintos colores en los estados que tienen que tomar acuerdos bilaterales con el gobierno de la República para poder actuar de manera conjunta, pero lo que no se ve es un plan, Salvador. El grave problema, como en todo, tema energético, tema Guardia Nacional, tema desaparición de algunos órganos como la CRE, bueno, podemos enumerar aquí bastantes, no te dicen, bueno, lo quito, dejo de hacer lo que se estaba haciendo antes y viene esto. Entonces, el nosotros no tener certeza no permite el gobierno federal que alguien más le ayude. Y este problema también debemos de coincidir que no se va a resolver solo ni por una decisión unilateral del presidente. Ahora, pero sí necesitaban poner temas sobre la mesa. Mira, por ejemplo, cuando Estados Unidos quiere combinar temas sobre la mesa. Sí, sobre la mesa. Pero, por ejemplo, cuando ellos quieren parar el flujo de cocaína o de drogas a los Estados Unidos, hacen un plan. Dicen, este es plan para América Latina. El último plan fue el plan Mérida. Y eso implicaba ponerle lana, $2,000 millones. Entonces, si tú vas a sentarte a una mesa a negociar y te dicen, ¿sabes qué?
pues vas a tener que contenerlos tú porque yo te voy a poner aranceles. La mitad de esa lana me la Oye, parece. ¿sabes qué? Pues tú vas a poner la lana porque los que a donde quieren llegar no es a México, quieren llegar a tu país. Y si tú quieres que yo te resuelva la bronca, pues tú tienes que ponerle dinero, por un primer lugar. ¿Cuánto le vas a poner para que nosotros nos hagamos caro? Segundo lugar, en Europa se puso de acuerdo la Comunidad Económica Europea, dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo qué país va a ser como un tercer país seguro. Y se pusieron de acuerdo todos los integrantes de la Unión Europea. Con Turquía y Turquía aceptó. Claro, entonces acá no, se pudo haber planteado en el G20, por ejemplo, decirle a Estados Unidos en la mesa, oye, pero este tema me lo llevas al G20 porque este financiamiento para Sudamérica quiero que lo hagan los 20 países más importantes de la región. ¿No fue el presidente? ¿Pero qué crees? Pues no fue. Porque no fue. Estaba inaugurando caminos en Oaxaca. Claro, o sea, les vale madre, pues, en pocas palabras, no tienen la idea de poner las cosas sobre la mesa y poder, por lo menos, que te digan que no. Pero ni siquiera, lo dijo Marcelo Ebrard en la tribuna del Senado, yo estuve en la permanente, dijo, llegamos, nos recibieron con una gráfica donde se incrementó en casi un 500% la migración centroamericana y nos dijeron, o la paran o les ponemos los aranceles. Y pues tuvimos que aceptarlo. Tuvimos que aceptarlo y la consecuencia es que hoy vamos a ser sometidos a una prueba, así como era antes los tiempos de la certificación de la lucha antidrogas, ahora nos van a evaluar en la política migratoria de este país, lo cual ocurrirá el próximo 22 de julio. ¿Cómo llegamos a esta evaluación? Eso es la pregunta que les voy a hacer a nuestros invitados al regreso de esta pausa. Volvemos de inmediato a la mesa de análisis político del Heraldo TV. No se vayan. Ya estamos de vuelta en la mesa de análisis político del Heraldo TV. Y bueno, este próximo 22 de julio, según ha informado la Cancillería, se llevará a cabo esta reunión México-Estados Unidos para evaluar qué tanto México ha cumplido o no los acuerdos migratorios que firmamos el 10 de junio en Washington, o que firmó el canciller Marcelo Ebrard y su equipo, que fue a negociar allá y que regresó con un acuerdo pues en el que nos convertíamos ya en los hechos, en la Policía Migratoria de los Estados Unidos para detener a los migrantes en nuestro territorio. Decía también el presidente de la Cámara de Diputados, el muro lo construimos con la Guardia Nacional en la frontera sur. En fin, llegamos a esta primera evaluación, la primera aduana, y yo me recuerdo que en este acuerdo que exhibió Donald Trump, cuando sacó la hojita de su saco, había una cláusula que decía, si México no está cumpliendo con lo acordado, Estados Unidos decidirá a discreción, así decía la palabra, lo que proceda. ¿Cómo llegamos a esta evaluación, Eunice? Mira, yo tenía entendido antes de escuchar al subsecretario Max que sí había habido, bueno, lo vimos, ¿no? Sí hubo una política mucho más activa en temas de, digamos, de seguridad de esta gestión migratoria. Bueno, que incluso ha sido muy, muy criticada, ¿no? Entonces yo creo que llegamos ya con un resultado que a ellos les interesa, pero yo pensaría más en lo que se mencionaba acá, cómo llegamos con una, digamos, negociación también ya más en el mediano plazo, es decir, poner varios temas sobre la mesa para poder tener con qué fichas de intercambio, digamos, con ellos. El tema de seguridad es uno muy importante, pero también los propios mecanismos. Por ejemplo, para Mérida ya había un dinero aprobado, ok, está aprobado. Entonces, creo que en la coyuntura, más que decir, bueno, Mérida ya que desaparezca, vamos a rehacer Mérida. Vamos a hacer, por ejemplo, hay un Pilar 4 en Mérida que es para comunidades resilientes y desarrollo. Agarremos el Pilar 4, agreguémosle un poquito más de lana al Pilar 4, ¿no? Quitémosle al 1 y al 2, ¿no? Metámosle ese pilar y utilicémoslo para entonces sí hacer el plan de desarrollo, estas cortinas de desarrollo económico que integren a los migrantes, que integren a los mexicanos que están, o sea, para hacer realmente estas políticas, ahora sí que efectivas, ¿no? Entonces creo que ese dinero, porque hoy el único mecanismo que hoy existe para que Estados Unidos le meta lana a México es Mérida, hoy. Es el único. Hoy sí. Entonces, y Marcelo Ebrard tendrá que construir otros o utilizar el que ya está. Marcelo Ebrard fue y presentó este plan de desarrollo integral para Centroamérica, el plan Marshall le llamaron, pero después Mike Pompeo dijo, a ver, momento, nosotros no nos comprometimos a nada, no vamos a dar un solo peso para este plan de desarrollo, no hay ningún compromiso. O sea, ¿dimos todo a cambio de nada? Sí, no, pero además lo curioso es que queremos desarrollar Centroamérica, pero no desarrollamos las zonas más pobres del país. Por ejemplo, una de las primeras... ahí estaba incluido el sureste también en este plan, ¿no? Sí, pero nosotros ya teníamos un avance. La intención es que no migren hacia acá, ¿no? Ya teníamos un avance en crear la franja sur Pacífico, que era la zona económica exclusiva.
y entonces se le iba a dar incentivos a las empresas que se fueran al corredor que nacía desde Guerrero hasta Chiapas. Otro programa desaparecido. Y lo desaparecen, y todos los que iban a invertir o que compraron terrenos para hacer empresas en esa zona, pues de la noche a la mañana el gobierno les dijo, pues ahora ya no son zona económica exclusiva, los vamos a tratar igual. La gente dice, de irme a invertir a Oaxaca, a poner mi empresa en Querétaro, pues mejor me pongo en Querétaro. Entonces realmente creo que hay como una doble visión, es decir, se quiere ser internacionalista o jugar a la geopolítica cuando no has resuelto ni siquiera los problemas de tu país. Entonces yo creo que sí vale la pena y también hay que decirlo, dentro de la mesa de negociación tienes que voltear a ver al mundo. Si bien es cierto que somos nuestra frontera más importante es con Estados Unidos, pues también tenemos un tratado de libre comercio con Canadá, también existe China, también existe la Unión Europea, también existe Centroamérica que también consumen. Hay 170 millones de clase medieros en China que compran los productos mexicanos, o sea, y con un poder adquisitivo muy superior a la clase media mexicana. Entonces realmente tenemos mercados en todo el mundo que lo que tiene que empezar a hacer el gobierno es, está bien, estoy contra la espada y la pared, pero tengo que voltear a ver mis alternativas en el planeta. No me puedo quedar aislado solamente pensando si el día de mañana Trump amanece de buenas o amanece de malas, si quiere reelegirse o no se quiere reelegir, o si se le ocurrió algún tuit vago por ahí. Entonces realmente sí necesitamos diversificar nuestro mercado y empezar a revisar nuestros propios tratados de libre comercio que tenemos con otras naciones. Después de esta primera aduana, el 22 de julio, es la mitad de los 90 días que marcaron como plazo para definir si se imponían o no aranceles. ¿Qué podemos esperar después de esto? ¿Vendrá el canciller con estrellita? ¿Vendrá con nuevas tareas, con nuevos compromisos? Es que es un juego de nunca acabar. O sea, ya en el momento que entras a la primera negociación, y creo que estaremos de acuerdo en ello, con acotado y sin haber llevado las fichas, pues nunca va a ser suficiente. Te van a decir, bueno, sí bajó de 140,000 a 100, pero no llegamos a la meta que yo quería, te falta. Entonces, ¿en qué términos llegas a negociar una prórroga? ¿Y quién le va a meter dinero para que estén no 3, sino 6 meses ahí viviendo? Porque una de las condiciones para recibir los apoyos es que renten casas los migrantes en la zona. Entonces eso prácticamente le da un estatus de no movilidad a esa gente, a esa caravana que se puede llegar a juntar en los estados del sur y provocar algo. ¿Qué veo yo? Que tampoco el debate lo quiere dar en las cámaras Morena. Es decir, bueno, okay, estamos enfrentando una situación extraordinaria, donde puede haber una crisis terrible. ¿Cómo le asignamos recursos a este tema para que no se nos vuelva un problema ya doméstico? Ese es el grave riesgo, yo creo yo. A partir del 22, creo que el dilema es que se nos vuelva un problema de no poder controlar a toda esta población que se va a sentar, que va a exigir servicios, va a demandar escuelas, en fin, va a tener que existir toda una infraestructura que el sur no está preparada para atender. En el norte del país sí existe la cultura, sí existe esa sensibilidad de decir, bueno, te apoyamos mientras te vas, mano. Pero aquí, al no existir esto, parece que no hay un diálogo tampoco de Ebrard o del gobierno federal con los gobernadores para hacer un frente común e integral, porque si solo pensamos que mandando policías o dando dinero se va a contener, creo que ese es el primer gran error. Ahora, nos hemos concentrado para que vengan. Exacto. Claro. Bueno, aunque sí hubo una reunión la semana pasada justo con todos los gobernadores del sur para el tema migratorio en particular. Sí, entonces, para ver también en qué cooperan la parte local y hubo buena parte del gabinete. Ahora, ¿no? Nos hemos concentrado mucho en la frontera sur porque ahí está sin duda la mayor emergencia, pero el norte también tiene este problema de que están regresando cada vez más migrantes, ¿no? Y los que llegan del norte y los que te deportan, pues se te hace un sándwich. Una franja ahí que se está quedando. Y aparte, bueno, en las ciudades que Ciudad Juárez, Tijuana, recordemos qué pasó en Tijuana con el alcalde de Tijuana cuando no se iban. Ya teníamos migrantes apedreados, ya teníamos migrantes que no podían entrar a los albergues y ya teníamos una campaña también de defendamos Tijuana. Entonces ya se llegan a extremos que creo que son innecesarios por inacción del gobierno. Es decir, tú no ves a la autoridad, a alguien de fijo de migración o alguien de fijo de gobernación en estos estados afectados generando directrices. No, pues sí tienen ahí que permitan una mejor coordinación. Permanentemente alineando. Bueno, antes lo hacían las organizaciones civiles. Había varias organizaciones civiles que lo hacían. Rebasó el tema también. Sí, no, el problema es que ahora también se les retiró el dinero a las organizaciones civiles, o sea, nadie Y yo creo que dinero. otra cosa, este tema es un tema
digamos, inalcanzable, siempre vas a necesitar dinero. Autodemandante, va creciendo. Una cosa que hemos platicado y que a mí me parece en este momento muy importante de sí explorar y llevarlo a cabo ya, digamos, territorialmente, es hasta hacer albergues productivos. ¿Cómo empiezas a hacer este tema más sustentable? Claro. Es decir, tú no vas a poder siempre tener de dónde darle, meterlo como caridad. Es decir, ¿cómo hacemos que sea autosustentable? Hay varias experiencias, quizá no exactamente con población migratoria, pero, por ejemplo, pienso en Homeboy Industries en Los Ángeles, que lo que hicieron es un padre de la iglesia vio que los que tenían tatuajes y eran expandilleros, nadie les quería dar trabajo, y entonces le hace una discriminación positiva y dice, yo solo contrato a los que tienen tatuaje y eran expandilleros. Y hace una empresa que es Homeboy, y entonces hoy es muy famosa, ya hay restaurantes, ya hay también de niñas, de niños, en fin, y es realmente una industria. En ese tipo de opciones estoy dando un ejemplo distinto, pero sí podríamos hacer albergues que tuvieran un tipo de interacción, que también alguien que está solamente temporalmente pueda participar mientras está ahí, pero que el propio albergue también genere recursos. Si no empezamos a pensar un poco más innovador, no lo vamos a lograr, ¿no? Creo que eso tiene que ser parte del plan. Ahora, uno de los temas más polémicos en toda esta crisis ha sido el uso de la Guardia Nacional, ¿no? Decíamos, desde que se anuncia el acuerdo allá en Washington, 6,000, se dijo, integrantes de la Guardia Nacional, lo anuncia de hecho el gobierno de Estados Unidos, van a la frontera sur, hoy ya se habla de 15,000, y hemos visto también mucha polémica en torno a la actividad de esta Guardia Nacional en labores de migración. ¿Qué hacer aquí con la Guardia Nacional? Luego de que también ya la Policía Federal se desapareciera, que no terminara de integrarse a este nuevo cuerpo. ¿Cómo abordar esta problemática? Pues hay tres, si les parece, lo podemos ver desde tres perspectivas. Una es la política, que es la más peligrosa porque se lleva a un debate innecesario, algo que es totalmente operativo y de implementación. La segunda, de la ruta que tomaron para poder crear y generar la Guardia Nacional, que es donde creo que está el debate más fuerte, porque se trató de juntar peras y manzanas y no necesariamente fue bueno. Y la última, la financiera, porque también tienen un problema de tener que cumplir con una meta de X cantidad de efectivos que al parecer no se va a lograr al final del año. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo que refleja esta discusión es nuevamente improvisar. No pensar en políticas públicas, pensar en sí generar cambio, pensar en sí generar elementos que apunten hacia una transformación, pero sin sustento. O sea, no se puede construir así, menos en un tema que para los mexicanos es el más delicado de todos y que va de la mano, evidentemente, con la migración. O sea, creo que hoy por hoy no podemos hablar el uno sin el otro por cómo ha llevado la agenda del gobierno federal hacia allá. Tú estuviste dentro de todo esto en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Eunice Rendón, te tocó ver toda esta transición, incluso la problemática de la Policía Federal que termina pues revelándose a la integración de la Guardia Nacional. ¿Qué ha fallado en este sentido y va a dar resultado tener a la Guardia Nacional al mismo tiempo en labores de seguridad para los mexicanos que en contención migratoria? Mira, creo que primero que nada hay que hablar de lo que se requiere en la frontera sur. O sea, sí también es un tema de seguridad nacional, o sea, nuestras fronteras son parte de nuestra seguridad nacional. Entonces yo creo que lo que se requiere es tener un sistema de gestión migratoria adecuado, en donde tú puedas, y lo voy a dividir en pocas partes, pero en donde tú puedas realmente controlar el flujo migratorio de aquello que puede representar un peligro para tu nación, es decir, tener buenos sistemas de identificación, etcétera, que no dejes entrar a alguien que pudiera poner en riesgo tu país. Por el otro lado, que puedas identificar de manera adecuada, y para eso hay muchos organismos internacionales, repito, la ACNUR, que puede contribuir muy bien en también detectar los casos que sí requieren una visa humanitaria. Tampoco regalar las visas humanitarias, porque sí hay requisitos para eso. Entonces, si tú tienes un buen sistema de identificación, que puedas realmente un screening, que puedas detectar estos casos, entonces a eso sí pasan este lado para una visa. Y por el otro lado, aquellos que van a transitar, que al menos sí tengas su registro para que puedas, como ya decíamos, en una eventualidad tener la información también de esas personas, por un lado. Por el otro lado, en el tema de la Guardia Nacional y los
los efectivos que pueda haber. 6,000 al final del día, pues con el número que se ha prometido la Guardia, tampoco es significativo, es decir, si se pudiera tener, es una cosa posible, pues. Creo que la Guardia Nacional al fin está planteando pues ser todas estas policías combinadas. Entonces no tenemos que, más bien creo que donde hay que cuidar el tema es que esta Guardia Nacional, mucha gente ha hablado del tema en los derechos humanos y creo que esa ha sido la preocupación. A mí la verdad creo que un tema que me parece igual de importante, digamos, que los derechos humanos, pero en términos pragmáticos, más porque es un tema que es del día a día también, es el tema de la proximidad. Claro. Entonces va a ser muy importante la formación, no la capacitación, la formación de estos elementos en materia de proximidad para que entonces sí puedan hacer estas labores, porque hoy estamos haciendo, o sea, lo que se propone sí es una cosa nueva. Entonces también creo que en ese sentido, y sí dándoles ahí el beneficio de la duda, pues es más bien que tengan esta formación que no se va a dar de la noche a la mañana porque cada quien viene con su DNA, ¿no? El militar, pues sí, los militares, los marinos. Y están pensando más en, como decían hace rato, ¿cuál va a ser el sueldo? ¿Cómo los van a liquidar? Bueno, cualquiera quiere saber cuál va a ser su sueldo, ¿no? Sí, pero antes de firmar. Eso es lo que tiene en la mente el policía que va a entrar a la Guardia Nacional, no así en el tema de los militares o de los marinos. Y que a ellos se les respeta su mismo al sistema. momento de entrarle. Entonces, cuando tú vas a hacer tu trabajo, pues no estás pensando en el tema de proximidad, además estás pensando cómo resolver la bronca anterior. No, porque el policía también tiene una doctrina y tiene un apego a la institución, una disciplina policial, y muchos policías están en la policía por realmente un tema de heroísmo, ¿no? De vocación, o sea, que eso lo hemos olvidado, o sea, sí es muy importante incluso entender muy bien cuál es esa doctrina de la Guardia, qué es eso por lo que yo quiero formar parte de la Guardia. ¿Fue un error haber atacado desde el gobierno a la Policía Federal como se hizo? Mira, haberlos descalificado. Mira, yo creo dos cosas. La primera, yo dividiría el tema en dos. Uno, lo que es la Guardia, y otro, el problema de la Policía Federal. Sí. Yo creo que el problema de fondo es que la gente en este país quiere seguridad, está gritando por seguridad. Sí. Se triplicó el número de muertos en los primeros 6 meses de los últimos 20 años. Secuestros. Llevamos casi 14,000. Secuestros se disparó en un 70%. Robo a casa habitación. Mira, la gente dice, oye, es que detuvieron al narco más grandote y lo sentenciaron. Sí, pero a mí no me interesan las toneladas de cocaína que dejaron de pasar. A mí me interesa que no me roben el celular, que no se metan a mi casa a robarme la tele, que no me asalten en el transporte. La gente está pensando en un tema de quién me va a asegurar. Les vale gorro si es Guardia Nacional, PFP, Policía Nacional, el nombre que le pongas. Lo que quieren es quién se va a hacer cargo de mi seguridad como Estado, que es la función principalísima del Estado. Lo dijo Thomas Hobbes en el Leviatán hace casi 600 años. Un Estado que no garantiza su seguridad no es un Estado que no debe existir. Ese es el primer problema. ¿Resuelve la Guardia Nacional el problema de la seguridad? No, porque la seguridad tiene que ver con el número de delitos que se cometen. Se cometen 33 millones de delitos al año, que sí se denuncian. Más pero la hay cifra muchos negra. no denunciados. Muchos denunciados. La cifra negra, claro. ¿Cuánta gente delinque realmente? Es decir, ¿cuánta gente comete ese delito? Se calcula que en promedio son unas 126,000, 127,000 personas que provocan esos 33 millones de delitos. Es decir, si en el año tenemos 18,000 homicidios y fuera 1 a 1, pues tendríamos 18,000 homicidas. Por lo tanto, el resto hacen la cifra de los 126,000, que son cálculos ya muy estudiados. Entonces, realmente, si tú generas una fuerza de reacción tan grande y la vas a poner en cada esquina, no te resuelve el problema, porque ese problema lo tienes que resolver con cirugía. El crimen organizado requiere cierta cirugía, el robo a casa habitación, que son 2, 3 ratas por ahí que se meten a las casas, otro tipo de cirugía. Tiene que ser un tema de inteligencia, un tema de seguimiento, un tema de prevención, un tema de capacitación. Y ese es un tema más complejo que creo que no lo puede resolver en contención la Guardia Nacional. El problema no de la Policía solo Federal, la Guardia. O no solo la yo Guardia. creo que ahí sí es muy importante algo que sí me tocó a mí en el trabajo del secretariado, que es el desarrollo del modelo nacional de policía, que eso tiene que ver, policía y justicia cívica, tiene que ver con el fortalecimiento. No, o sea, la Guardia no viene a sustituir las capacidades del Estado y del municipio. De hecho, el séptimo transitorio justo es lo que menciona. Tienen 180 días para darnos un diagnóstico y a partir de ahí también tener un plan. La consolidación de eso pues también dependerá. Sí, pero ahí tenemos el problema que ya lo hemos visto. Cuando Calderón saca a los militares a la calle, a los marinos, y les dice a los estados, pues ahí te van, el Estado, y tienes tanto tiempo para generar tu policía estatal, tu policía municipal. El Estado dijo, pues si ya están aquí los militares, ¿para qué le gasto? Se cruzaron de brazos, y así pasaron 10 años.
Entonces, hoy lo que está pasando es que los gobernadores, en lugar de ponerse a trabajar en profesionalizar sus cuerpos policíacos, y los alcaldes en hacerlo, están esperando la Guardia. Mándame la Guardia Nacional, y si no llega la Guardia Nacional, es culpa del presidente. Pero entonces, ahí sí tiene una acción muy importante, y yo creo que ese es el reto del secretariado, uno de los retos del secretario del sistema. Es decir, cómo haces y cómo generas, qué es lo que ha fallado, yo coincido con eso, cómo generas el incentivo y la revisión adecuada para que eso realmente pase, y que el que no lo haga la tarea, que tenga zanahorias para el que sí la haga y que tengas castigos para el que no la haga. Porque un problema del propio sistema ha sido que los recursos asignados a municipios y estados es a partir de su problemática. Entonces, aquel que tiene un chorro de homicidios le llega dinero. Entonces, eso es parte de lo que intentamos cambiar con la fórmula. Es decir, la última forma en la que dejamos, al menos hasta donde yo estaba, era agregarle por primera vez un tema de impacto. Es decir, si tú me das resultados, tú también le ganas algo en la fórmula. Porque si no estás casi, y lo voy a decir ridiculizando, buscando que hay otro muerto para que no pierdas el dinero. Sí, es la verdad. Más lana. ¿No? Y eso pues no puede ser. Ese es el tema de la Guardia, pero el tema de la Policía Federal es un tema que tiene que ver con tres vertientes. Una es laboral. Por supuesto, exigen que se les cumpla con todo lo que dice la ley respecto a sus derechos laborales adquiridos. El segundo es de respeto. No se puede sancionar o denigrar desde la Presidencia de la República diciendo que toda la policía es corrupta, está echada a perder, porque entonces estás dañando una institución que le sirvió al país 20 años, desde 1999. Entonces, son seres humanos al final del día, es recurso humano que tienes ahí y que es el que más debes de cuidar porque de alguna forma le dieron resultado al país. Entonces, no los puedes tratar con las patas de entrada. Entonces, yo creo que ellos, su primera parte es, a mí me resuelve mi problema económico, como dice la ley, como tú me contrataste, y si me vas a liquidar o me vas a mandar a otra institución, pues me cumples con las de la ley, y creo que es un reclamo válido. Segundo lugar... Ahí hay un tema bien importante, perdón por interrumpirte, pero no es, o sea, lo están viendo también como un tema únicamente de pleito laboral, y no. Que es justo la parte humana que estabas tocando. La parte humana, el tema del respeto que debe tener la institución, el secretario de Seguridad, el presidente, pero si el propio presidente de la República en sus mañaneras denigra una institución, pues por supuesto el de abajo hace lo mismo. Entonces, realmente no es como que llegues aquí a cambiar las tazas, estás cambiando seres humanos. Entonces sí tienes que tener la inteligencia, la emoción, el tacto para hacerlo. Y el tercer problema es un problema de igualdad, es decir, no es lo mismo cuando pasan los militares a la Guardia Nacional, no les hacen ningún tipo de examen. Cuando pasa la federal a la Guardia Nacional, también físico, psicológico y control de confianza. Pero además, sí va a haber control de confianza en los militares. También para los militares. Pero ¿qué si no va a haber? Para poder ser coordinador regional de la Guardia Nacional, ocupas haber servido 30 años en la institución de origen. Y para poder ser coordinador estatal, ocupas tener 20 años en la institución de la que vienes. La Policía Federal se creó en 1999, apenas va a cumplir 20 años. Ninguno que vaya de Policía Federal a Guardia Nacional puede ser coordinador ni estatal ni regional. Entonces lo que están exigiendo es igualdad en el trato, nada más. Entonces no creo que el reclamo deba ser negado, al contrario, creo que debe haber la sensibilidad del gobierno de sentarse con la Policía Federal y decir cuál es tu demanda real y tratar de igualarla, nada más, que creo que es una exigencia válida. Nos queda muy poco tiempo, 2 minutos, por lo cual nos tocaría una conclusión muy breve. Les pido de 40 segundos a cada uno. ¿Hacia dónde va el tema migratorio? ¿Hacia dónde va este problema? ¿Qué estás viendo en el horizonte? Comenzamos contigo, Rodolfo. Va hacia un debate que se va a tener que dar, quiera o no el gobierno, con las fuerzas políticas para poderlo resolver. No se puede tomar de manera unilateral. Me parece, ojalá y me equivoque, que va hacia un nuevo apretón de Estados Unidos, hacia el canciller, donde el que va a ir es el canciller, pero el presidente no va a responder. Eso es lo preocupante. Eunice Rendón. Bueno, yo creo que vamos a seguir, como decía yo, con los temas de Trump, presionando hasta que no sean las elecciones. Esto va a estar en su agenda porque a él le beneficia, como ya se mencionó aquí. Pero por el otro lado, y hablando ya puramente del caso mexicano, creo que sí debiéramos ir ya a la consolidación de mucho de lo que se ha dicho. Ya cuál es el plan exacto para realmente llevar a cabo cosas que a mí me parecen buenas propuestas, pero que sí tenemos que tener el detalle de los cómo y cómo se va a aterrizar para generar estas cortinas. Como decíamos, está cambiando el fenómeno. Antes transitaban y ahora se quedan, los varados de la frontera. No es lo mismo lo que tienes que hacer en el sur que en el norte que en medio. Entonces, a mí me gustaría que en los próximos meses se esbozara esas diferencias y esas políticas. Este programa. Diputado Preciado. Yo creo que deberíamos de aprender la experiencia internacional, la migración africana y la inmigración árabe hacia Europa.
fue muchísimo más grande que esta y lo pudieron resolver de alguna forma. Aprender de ello, la migración en Asia hacia China también creo que vale la pena revisarla, creo que ahí tendría una gran experiencia el gobierno mexicano y obviamente cambiar o definir cuál va a ser exactamente la estrategia de seguridad que estamos esperando todos los mexicanos. O sea, llámenle como quieran, yo solo quiero saber quién me va a venir a defender cuando se metan a mi casa o me quieran robar el coche. Creo que debemos de tocar la fibra más sensible y, por supuesto, resolver la parte humana de la Policía Federal. Pues ahí están los temas, las opiniones, los puntos de vista. Yo les agradezco mucho a los tres panelistas, Rodolfo Oropeza, Eunice Rendón y el diputado José Luis Preciado, habernos acompañado en esta mesa. A usted le doy las gracias también por acompañarnos.